Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esto es Puerto Varas, región de los lagos. El día de hoy, mis viajeros, vamos a hablar de la estación de trenes de Puerto Varas. Un lugar que en su momento se prestaba como punto de encuentro, sobre todo para lo que era temas económicos. Pero hoy en día, infelizmente, está abandonado y en condiciones sumamente paupérrimas. Así que el día de hoy, mis viajeros, vamos a hablar de lo que era la estación de trenes en su momento, lo que es hoy en día, y el proyecto que hoy en día la Municipalidad de Puerto Varas tiene planeado para este importantísimo histórico lugar. Así que sin más rodeos, acompáñenme y vamos a ver un poco de historia de este gran lugar. Bueno, esta estación fue inaugurada en el año 1913 y es considerada como una de las estaciones de trenes más grandes del sur de Chile, por el sencillo motivo de que en realidad su especialidad no era precisamente el transporte de personas, sino que más bien era el transporte de ganado y otros productos alimenticios. Y ya que básicamente a lo que se dedicaba era el transporte de los productos mencionados anteriormente, era que se prestaba precisamente para hacer un gran lugar con grandes aglomeraciones de personas que, como dije anteriormente, eran básicamente encuentros económicos, ya que en general las personas que iban a este lugar eran agricultores, productores, comerciantes y por supuesto compradores. Y también se prestaba para ser el clásico lugar de destino para las familias en los paseos de los clásicos domingos. Ahora, esta estación de trenes dejó de funcionar el año 1997, año en que también dejó de funcionar la empresa de los ferrocarriles del Estado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Básicamente, ya que esta estación de trenes era pública y esta empresa también, lógicamente si la empresa cierra, la estación también ha de cerrar. Ahora, si bien esta estación de trenes cerró, hay ciertos artefactos que lógicamente no se usan para su propósito inicial, pero hoy en día se siguen usando para otras actividades. Pero primero vamos a decir cuáles son estos artefactos y segundo, para qué se usan a el día de hoy. Tomas de agua, utilizadas para alimentar de grandes cantidades de agua a los depósitos de las locomotoras de vapor, situadas generalmente al final de los andenes. Galpones. Eran utilizados como bodega cuando la estación se encontraba activa. En el caso de los galpones, si bien estos lógicamente hoy en día no son utilizados para su propósito original, sí se utilizan para fines sociales y económicos sumamente importantes para la ciudad de Puerto Varas, ya que estos son utilizados todos los sábados para realizar la Feria Rural de Puerto Varas. ¿Qué es esta feria? Se preguntaron ustedes. Básicamente es una feria donde las personas que viven fuera de Puerto Varas, más específicamente en la parte rural, traen sus productos, ya que suelen ser emprendimientos, y los traen a la ciudad de Puerto Varas para comercializar en estos lugares. Línea de tren. A nivel nacional existen 2 líneas férreas troncales que aún están en funcionamiento y su modificación está prohibida, a excepción de las secundarias, ya que se desprenden de las líneas troncales. Tornamesa. Utilizada para girar las locomotoras e invertir su dirección de partida. Algunas tornamesas han quedado declaradas Monumento Nacional. La forma en que esta era utilizada era la siguiente. La tornamesa debía quedar balanceada y de ahí comenzaba la labor manual para girar las locomotoras. Esto a causa de que las locomotoras a vapor, por reglamento ferroviario, hasta nuestros días no pueden retroceder. Y al fin hemos llegado al momento que quizá muchos de ustedes estuvieron esperando, que es saber básicamente qué es lo que tiene pensado para este lugar la Municipalidad de Puerto Varas. Pero antes, un pequeño contexto para que sepan el porqué de este plan. Resulta que en general una problemática que existe en la comuna de Puerto Varas es que los espacios públicos que están destinados para la creación de áreas verdes o parques, como quieran llamarle, es sumamente pequeño. Si es que no
casi inexistente. Entonces, lo que tienen pensado es, bueno, primero tienen que tener en cuenta que una cosa es que lo tengan pensado, pero otra cosa súper diferente es cuando lo vayan a hacer, que puede ser a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, etc. Reparar la estación de trenes y hacer que ésta vuelva a funcionar. Y en lo que son todos los alrededores de esta estación, crear un parque. Cosa que se cumple el objetivo de, bueno, volver a la realidad que había antes. Básicamente gente que vende, gente que produce y gente que compra. Pero también la gente que quizás no quiera hacer algún tipo de comercio puede ir simplemente con o su familia, o su pareja, o sus hijos, algún amigo, o lo que sea, e ir a hacer diferentes actividades recreativas a este lugar, creando así un punto turístico y económico sumamente importante para la ciudad de Puerto Varas. Y hasta acá el video de esta semana. Si el proyecto que hay en la comuna de Puerto Varas te gustó, crees que deberían recrearlo en tu comuna, en tu ciudad o lo que sea, escríbelo aquí en los comentarios y los voy a estar leyendo. Y recuerda que si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo, y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y recuerda ir a Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora, mis viajeros, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y anda a Instagram, sígueme ahí. Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana.